María era una empresaria muy exitosa cuando la conocí. Ella se sentía muy feliz en su trabajo y era muy eficiente. Sus empleados la adoraban porque era muy bondadosa, muy amable y muy firme al mismo tiempo. Tenía una actitud muy saludable en el vínculo con los empleados, con los colegas, con sus compañeros de trabajo, con sus proveedores, con todos. Era una persona que era un placer escucharla. Siempre tenía muy claro lo que quería, su proyecto profesional, el camino que tenía que seguir, hasta que se enamoró. Ahí algo pasó. Fue como si una parte de ella misma se hubiera diluido, como si por un instante parecía como si hubiera perdido parte de su inteligencia. Y bueno, si uno ve las películas de Hollywood, parece que eso es maravilloso. Ay, está distraída porque está enamorada. No, no funciona de esa forma en realidad, porque ella tenía una empresa, tenía personas a cargo, tenía un proyecto maravilloso que llevaba adelante con mucha capacidad. No era el momento de distraerse. Sin embargo, se distraía. Llegaba tarde, se acostaba tarde. Había una cierta falta de respeto, podríamos decir, de parte de él respecto a sus horarios, como si él de alguna forma estuviera celoso de su éxito. Y entonces, es un poco feo decirlo, pero era como si boicoteara de alguna forma su trabajo. ¿Cómo lo hacía? Pequeños detalles. Llamar en horarios muy tarde a la noche y despertarla y dejarle mensajes eh, que sonaban en su teléfono a las 3 de la mañana o insistirle para salir muy tarde y acostarse muy tarde en días de semana o el domingo a la noche, que el lunes siempre es el día más importante en una oficina cuando hay que trabajar. El domingo a la noche él siempre prolongaba la velada y cuando ella le pedía que por favor, que ella necesitaba descansar, él se ofendía, incluso se ofendía, hacía como planteos de que entonces ella no lo quería y entonces ¿por qué le decía eso y por qué no quería estar con él? Entonces ella cedía porque bueno, había estado muchos años sola porque justamente para poder construir todo lo que había hecho, había estado un tiempo sola, muy concentrada en su trabajo y se sentía un poco, digamos, ella sentía que estaba un poco en falta consigo misma. Sentía que tenía una deuda consigo misma, que había dedicado tanto, tanto al trabajo que, bueno, el reloj también, ¿no? El reloj biológico empezó a asustarse, a preocuparse de bueno, toda mi vida me dediqué tanto al trabajo, a mi proyecto, a mi empresa, me voy a quedar sola. ¿Y por qué aclaro esto? Porque esa idea que estaba en su interior era lo que hacía que no pudiera poner límites, que no pudiera hacerse respetar, que, que cediera más de lo que hubiera cedido si esa idea de ese miedo de quedarse sola no hubiera estado ahí. Bueno, y entonces ella necesitaba
un poco lo que empezamos a trabajar fue de qué modo ella podía esta misma claridad, esta capacidad tan extraordinaria que ella tenía de comunicación tan saludable dentro de su empresa, cómo podría aplicarla en el vínculo con él. O que eran herramientas que yo no le tenía que enseñar ni nadie, porque ella ya las tenía, las aplicaba cada día en su trabajo. Y sin embargo, como tenía ese miedo de quedarse sola, el miedo también del reloj biológico, toda esa temática tan enorme que tenemos las mujeres. Entonces en ese momento fue como empezar a darse cuenta que, bueno, ese miedo estaba. A veces uno no puede borrar un miedo con tanta velocidad, a veces hay que, bueno, vamos a trabajarlo de a poco, pero vamos a lo concreto. Esas herramientas que ya están presentes, que se están llevando a la práctica cada día, ¿cómo se podrían aplicar en tu relación de pareja? ¿Cómo lo lograste con tus empleados, con tus socios? ¿Y cómo podrías posicionarte en esa seguridad, en esa fortaleza que ya la tienes para comunicarte de una forma más saludable que te va a beneficiar y también va a beneficiar a la relación? Porque una relación que se construye sobre una base falseada, sobre un miedo, a la larga va a empezar a tener problemas. Entonces, para que una relación perdure, se debe construir desde el amor verdadero, desde el respeto mutuo, pudiendo mostrarle al otro lo que de verdad eres y tu proyecto de vida, cuál es y cómo lo quieres compartir. Bueno, abrí un tema enorme. Todos tus comentarios son más que bienvenidos.